Entonces, nada más que dar la bienvenida a Rubens, nuestro entrevistado del día de hoy, y para que pueda él presentarse a su gusto y posteriormente también Aldo, nuestro coentrevistador, por favor, posterior a la presentación de Rubens, también pueda presentarse a su gusto, digamos. Adelante, Rubens. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Esta es una oportunidad muy grata para mí, para poder conversar sobre este tema que nos viene, por así decirlo, perturbando el ambiente por una muy mala visión del tema de las migraciones en general en el mundo. Ah, este tema de las migraciones eh, está preocupando al mundo en la medida que aproximadamente casi el 4%, digamos, de la población mundial se encuentra en procesos de migración. Vale decir, tenemos más de 330.000, eh, digamos, 330.000 millones, no, 330 millones aproximadamente de migrantes, sobre una población de 8.000 aproximadamente. Bueno, esto plantea un tema profundo. Yo diría que las migraciones son el producto en general de los conflictos, de los problemas que tienen los países, sobre todo los países más pobres, las catástrofes naturales, las guerras, en general, la pobreza, digamos, de muchos países impulsa a la gente a buscar empleo y subsistencia en otros países. Luego, la idea de irse a trabajar a otros países es una necesidad. Eso mismo nos lleva a un tema que es muy importante y que tiene relación con la sobrevivencia y, digamos, el cuidado de la familia. Yo diría que el tema de las migraciones también tiene que ver con el envejecimiento de la población. Está relacionado, está tan relacionado como que el envejecimiento de la población es un índice que mide, digamos, eh, cuántos uh, eh, personas mayores de 65 años existen por cada persona o niño entre 14 y menos edad. Para darles a ustedes un pequeño ejemplo, en Chile el índice de envejecimiento es de 79. En cambio, en el caso de los migrantes en Chile, este índice no pasa de los 30. Entonces, lo que quiero decir con eso es que la migración hoy día aporta fuerza de trabajo joven, con mucho músculo, con mucha fuerza. Y eso es uno de los problemas que enfrentan las sociedades toda vez que llegan miles y miles de migrantes. Pero en realidad a mí me gustaría eh, dar algunos datos que pueden ser importantes. Está Perdón. claro de que las Perdón, migraciones van... Rubens, disculpe que lo interrumpa. Se nos fue lo más importante o uno de los aspectos importantes para la entrevista, que es que usted es el encargado del programa de las economías en el Instituto de Igualdad y si quiere también agregar un poco su trayectoria y después Aldo se pueda presentar en relación a quién es Aldo, para que Muy podamos bien. tener un poco de eso. Gracias. Esta pequeña introducción sirvió para ver la magnitud del problema solamente. Ahora,
Bueno, yo soy el encargado del programa de economía del Instituto de Igualdad. Ahí habemos decena de personas que son economistas, que estamos trabajando en publicaciones, en estudios que nos encargan y eh, que a la vez, digamos, nuestras publicaciones están apareciendo también en algunos medios importantes del país. Bueno, mi trayectoria es de un estudiante de provincia que llega a Santiago y acá comienza el trabajo académico como muy tempranamente como ayudante. Luego, digamos, hay todo un trabajo político desde los 18 años. Eso es muy importante. Yo creo que las lecturas de economistas que no eran precisamente del occidente, sino que también con muchas orientaciones de otras escuelas, incluyendo también, obviamente, la literatura de los clásicos en economía. Sirvió para formarme. Ahora, mi trayectoria, en resumen, es la de un estudiante que milita, que trabaja, que hace ayudantías y que luego se integra muy tempranamente, a los 24 años, a trabajar como analista en el Banco del Estado en plena, digamos, desarrollo del gobierno de la Unidad Popular con Salvador Allende como presidente. Fueron años bellos de, gran, de grandes utopías que creíamos que estábamos cumpliendo con, o acercándonos a ella. Creo que la formación nuestra sirvió mucho para sostener una ideología no solo antiimperialista, sino que también con gran contenido humano, con un espíritu de libertad, de desarrollo y por sobre todo de compromiso con los más pobres. Y precisamente en el trabajo que yo he desarrollado en mi vida, digamos, mi preocupación por el desarrollo de estudios de los más necesitados y el trabajo con las comunidades migrantes ha sido muy importante. A la vez, eh, yo debo reconocer que las migraciones no solamente se producen de un país a otro, sino que también las migraciones se producen dentro del país y eso está contemplado también en el derecho internacional. Y no nos olvidemos, por favor, de que una de las migraciones más duras, dolorosas que hemos tenido en Chile, la sufrió el pueblo mapuche cuando a través de un proceso llamado de pacificación, ellos pierden sus territorios y se ven obligados a migrar al centro del país, a otros lugares, como verdaderos migrantes, donde llega mucha de esa población a Santiago, a oficios como panaderos, como uh, servidumbres de la época. Yo creo que ese tema también me marcó. Y yo creo que con las migraciones internas y luego con todo diríamos, lo que ha ocurrido en el planeta, digamos, este tema de las migraciones es crucial. Entonces, para terminar, bueno, mi carrera ha sido eh, muy variada. Eh, Hice cursos de posgrado por allí. Eh,
en sistemas, en, en sistemas de información, etcétera, tecnologías de la información. Y eso también me ha servido mucho, vale decir, el trabajo con los datos. Eh, yo creo que uno de los temas importantes en los centros de investigación es hacer hablar los datos. O sea, los datos son el elemento clave que permite generar información y a la vez la información producir conocimiento. Entonces, eh, el interés mío por pesquisar datos, relacionarlos y luego convertirlos en información y conocimiento para el desarrollo de las actividades del hombre, de la sociedad, es para mí un desafío muy grande. Y, y eso quisiera recalcarlo porque sin datos realmente es muy difícil lograr metas concretas y medir cuánto hemos avanzado en nuestro propósito de, sobre todo, de transformar la sociedad, de hacerla más. Mira, yo podría hablar como consultor de todas las cosas, pero en realidad me interesa más decir que, bueno, he hecho clases en más de una universidad, eh, siempre relativo al tema de la economía y también de la gestión en los sistemas de información para la gestión pública, eh, y he trabajado también en, en el Correo de Chile como director de información, de informática, en Mideplan como jefe de informática, en la Tesorería General de la República también asesorando al tesorero en materia informática. En la Seremi de Salud también estuve viendo temas relativos a los servicios del Estado, a la forma como podíamos atender directamente a través de la tecnología, de las ventanillas únicas, etcétera, los requerimientos de la población en materia de salud pública. Bueno, qué decirles, también empresas privadas, eh, eh, en eso también fue importante obtener, digamos, desde el corazón de las grandes empresas, digamos, su dinámica y por sobre todo, digamos, la forma en que ellos valoran la mano de obra extranjera. De hecho, me tocó en alguna oportunidad trabajar en una empresa americana, eh, en Cargill, y en México vi cómo empresas americanas usaban la mano de obra mexicana, ¿verdad? Llegaban, por ejemplo, con trenes cargados de animales que eran procesados en México, envasados, y luego volvían a Estados Unidos envasados para ser exportados desde Estados Unidos. La maquila, el trabajo, es fundamentalmente un trabajo de migrantes. Eh, eh, y, y no solamente migrantes, sino que Estados Unidos, incluso como sistema de transporte y al estar muy pegado a México, utilizaba el ferrocarril para el intercambio, digamos, de productos y sobre todo para llevar la materia prima que era procesada en México. Ahí habían, eh, recuerdo, mesones larguísimos de cuadras, donde sobre todo mujeres procesaban las carnes, limpiaban, más allá iban colocando en cajas. Bueno,
Esto también me hace pensar en lo que es hoy día el estado de California en Estados Unidos, que produce, diríamos, más de la mitad de los productos alimenticios de, de Estados Unidos, y la exportación que hace también de aquellos productos. En California solamente hay aproximadamente 1 millón de migrantes, de los cuales menos de la mitad tienen contrato. Y les diría yo que en este momento es crítico el hecho de que si de allí se retira la población migrante que trabaja en los campus de ese estado, que aproximadamente, diríamos, sería del tamaño de Portugal, de un país entero. Bueno, el millón de migrantes que hay ahí de desaparecer, estamos hablando de muchos de ellos indocumentados. Eh, es, Sería imposible explotar la riqueza, digamos, de la agricultura de ese estado. O sea, no habría crecimiento, no habría actividad económica por ser un estado que produce muchos productos agropecuarios. Entonces, lo que quiero ir diciendo con todo esto es que, bueno, aquí en Chile también hemos vivido el tema de las migraciones internas, como decía, hay, no sé si es exactamente, pero deben ser más de 500.000 los, diríamos, la población mapuche que hay, de origen mapuche que hay en Santiago. Y afortunadamente ha ido esa población ganando espacio gracias a muchas políticas sociales de los gobiernos progresistas para eh, generar mejores condiciones de vida y mejores salarios en esa gente. Ahora, en los últimos años, la migración en Chile ha sido tremenda. Estamos hablando de que en Chile, eh, que tiene una fuerza de trabajo de unos 12 millones de personas, eh, de esa población, más del 10% son migrantes. O sea, y el aporte que por lo tanto hacen para el crecimiento de la economía equivale a más del 10 al 12%. O sea, nosotros no tendríamos crecimiento en ese equivalente de no contar con estos migrantes. O sea, la fuerza de trabajo, y en esto quienes estudiamos economía, sobre todo en el marco de lo que es, digamos, la visión marxista o la visión, digamos, de los economistas clásicos, la fuerza de trabajo, la mano de obra, es parte, yo diría, sustancial del crecimiento. No sacamos nada con tener, eh, digamos, grandes riquezas mineras, tierra fértil, eh, capacidad, digamos, de desarrollo de bosques, etcétera. Si no hay mano de obra, no hay producción, no se genera actividad económica y por lo tanto la economía no crece. Entonces, hay una relación directa entre el crecimiento y la mano de obra. Estamos hablando de que esto es global. Algunos datos, por ejemplo, les hablaba yo en otros momentos de Europa. Bueno, en Europa la cosa es crítica. Y fíjense ustedes lo siguiente, que España ha sido el país
que ha crecido más de todos los 20 países que componen la Unión Europea, el que ha crecido más. Pero a la vez ha sido el país que ha tenido el mayor índice de inmigración. O sea, es un país que gracias a las migraciones ha logrado sostener el crecimiento de esa economía. Y yo les puedo decir lo siguiente, por ejemplo, en el quinquenio entre el 2019 y el 2024, el PIB de España creció en un 7,5%, no mucho, pero, pero creció. ¿Quiénes aportaron? Bueno, el aumento de la productividad, la fuerza de trabajo local, un 20%. El 80% del crecimiento de España entre el 19 y el 24, o sea, ese 7,5% de crecimiento lo aportó en un 80% los inmigrantes. Estos son cálculos básicos, básicos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Uh, quiero decir que bienvenidos los migrantes. O sea, si Chile no contara con migrantes, nuestro crecimiento habría sido un 10% menos, un 10% menos. Incluso en el año 23, y aquí tengo una cifra que ustedes la tienen ahí también, bueno, el año 23, claro, Se hablaba de, usted mencionó el 13,4% del sí, el crecimiento. 13,4% el año Exacto, 23. La exacto. CEPAL, en un estudio que hizo ese año, señaló que la fuerza laboral migrante impulsó en un 13,4% el crecimiento del PIB. Bueno, ¿cuál es el punto entonces? El punto es, ¿cuál es la política del Estado chileno frente a las migraciones para utilizar en su beneficio y en favor de los migrantes una inserción rápida, eficaz, donde no se vulneren los derechos humanos? El primer derecho que tiene un migrante, un derecho humano establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, es su libertad para migrar, o sea, para ir a trabajar a otro país y para volver a su país también. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Eh, los migrantes son personas que están en tránsito, pero si son personas, trabajadores que contribuyen enormemente, no solamente en empleo. Fíjense ustedes que lo que representan los salarios, por ejemplo, pagados a los migrantes, implica, primero, que ellos consumen. Al consumir, no nos olvidemos, ellos pagan IVA, pagan impuestos, pero también en muchos casos también se les deducen impuestos por sus ingresos, ¿no? Entonces, el tema es que con esos recursos el Estado puede financiar en mejor forma el gasto fiscal y también reunir los recursos para pagar su deuda. Entonces, el aporte que hacen los migrantes, si ellos representan el 10% de la fuerza de trabajo, yo les diría que el aporte que hacen para el crecimiento de la economía es proporcional al número de migrantes respecto de la población del país. Estimado Rubens, lo voy a interrumpir un segundito porque justo Aldo tenía acá su tema de consulta para usted. Ya, Entonces, quería pedirle a Aldo si puede presentarse así
de acuerdo a su gusto, y también hacer ahí su consulta comentada con antelación para que la entrevista pueda también eh, cumplir con nuestra programación. Muchas Adelante. gracias. Hola, muy buenos días, Lucía, Rubens, a todos y a todas los que ven y van a poder ver esta entrevista. Bueno, mi nombre es Aldo Cortés, soy docente de profesión, profesor de educación física, deportes y recreación. Me he dedicado durante muchos años al tema social y dirigencial. También soy dirigente de la Coordinadora por la Seguridad de la Comuna de San Joaquín, donde se agrupan la mayoría de los comités de seguridad que trabajamos por la comuna. Pues bien, a lo largo de mi trayectoria profesional siempre he estado ligado al tema de la vulnerabilidad social como fenómeno, por qué se origina, cuáles son sus causas y cómo podemos hacer frente a este fenómeno. De ahí que salió una ramita que fue ligada directamente al tema migratorio, ya que este tema de la vulnerabilidad también ataca eh, a las personas migrantes, ya que llegan ellos a este país u otros países prácticamente con lo que llevan puesto, ¿ya? Es por eso que he ahondado ya durante un par de años de la mano de nuestra lideraza Lucía acá. Así que bien, he escuchado atentamente la intervención y estoy muy de acuerdo en gran parte de los puntos. El tema migratorio ha ha estado en boca de todos prácticamente, muchas veces de forma malversada, la estigmatizan y bueno, del fenómeno como tal, como derecho, eh, se, se liga inmediatamente, se liga a ciertos factores. Uno de ellos es lo que estamos analizando ahora, que es el factor económico. Y ahí mi pregunta al compañero Rubens, que él es el experto en esta materia, es qué tan positivo es que las personas migrantes eh, ayuden a sus familias a través de los sueldos que ellos tienen por su trabajo acá en Chile y ese dinero vaya a sus países de origen. Ya entiendo que hay datos, entonces quería que nuestro compañero ahí nos explicara, porque muchas veces también eso lo ocupan de forma negativa como fenómeno migrante. Y yo sé que el compañero Rubens tiene una mirada bastante positivista ahí con datos, y por favor, si nos puede explicar. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Primero, el derecho a migrar y por lo tanto a trabajar en otro país es un derecho inalienable. Primera cosa. Segundo, eh, nuestros salarios, nuestros sueldos, nuestros ingresos en general, eh, como parte de la libertad y también del derecho de usar lo que tenemos en beneficio propio y como queramos, sin dañar a nadie, es también un derecho. O sea, los migrantes no vienen a Chile a hacer turismo, vienen a ganarse el dinero necesario para subsistir. Muchos de ellos dejan a sus familias en los países de origen, niños, ancianos, que dependían en su momento del jefe de hogar, por ejemplo, el jefe de familia, pero que se ve obligado u obligada, porque hay muchas mujeres que tienen que venir y dejan a sus hijos con los abuelos, con los familiares. Ellos vienen acá, no vienen a turistear, vienen a trabajar. Y lo que hacen ellos es, claro, satisfacer sus necesidades, pero a la vez generar recursos que ellos puedan remesar, puedan enviarles a sus familiares para la subsistencia en los países aquellos donde ellos viven y donde están padeciendo pobreza, eh,
discriminación o lo que sea. O sea, el tema importante aquí es que más o menos entre un 15 y un 20% aproximadamente de los ingresos de los migrantes son enviados, son como remesas a los países de origen para sus familiares. Eh, a mí no me gustaría que nadie eh, me dijera a mí que yo no puedo ayudar a un familiar, a mis hijos. O sea, aquí hay derechos de por medio. Entonces, eso por lo demás no daña al país. Es más, o sea, no nos olvidemos que en todos estos remesas hay cobros de comisiones y qué sé yo por efectos de garantizar el giro de esos dineros. Por lo tanto, si alguien gana en el país huésped, en Chile, eh, bueno, es plata que supuestamente queda en Chile por esas comisiones. Lo ideal sería que fueran transferencias sin costo para los migrantes, pero eh, eh, el mecanismo, digamos, de mercado que hoy día impera en ese tipo de envío lleva de por medio casi siempre comisiones, que no son bajas por lo demás. Ahora, un tema importante es que si el migrante encuentra las condiciones favorables para trabajar en el país, en el salario justo, en las condiciones de vida mínimas, en los derechos sociales en materia de salud, vivienda, se produce por parte del migrante un compromiso muy grande frente al país. Se incrementa el compromiso. Si nosotros hacemos sentir como en su propio país a un migrante, vamos a tener un trabajador de primer nivel, productivo, y por lo tanto que va a aportar al país más allá de lo que es el PIB, porque se va a integrar a la sociedad, le va a gustar estar en este país. Entonces, y eso va a redundar claramente, eso va a redundar en la productividad, que es un tema que preocupa en general a toda la sociedad. La productividad en Chile se ha mantenido baja, incluso decreciente. ¿Será porque en gran medida no tenemos incentivos, no hay condiciones laborales aptas para estimular a la gente a producir más y mejor? ¿Acaso las remuneraciones no están de acuerdo a la productividad del trabajo? Bueno, yo creo que en ese contexto, eh, las remesas que hacen los migrantes son un derecho inalienable. No se les puede coartar en eso. Siempre va a quedar, para Chile, va a quedar los impuestos por lo que consume, va a quedar, digamos, su aporte previsional, si es que quieren mantener en Chile sus ahorros previsionales. En fin, en Chile queda mucho más de lo que ellos pueden con ese 15% o 20% de sus ingresos remesar a sus países de origen. Yo diría que ese es el, 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 la cuestión maciza, digamos, importante de este tema. Según lo que Eso. usted mismo nos compartió, estimado Rubens, comentaba en su documento que estamos hablando de un aproximado de 2.000 millones de pesos en Así remesas, es, que, así es, perdón, de dólares, de que dólares. estarían las personas en situaciones migratorias girando, ¿no?, en el capital financiero de nuestro país, de Chile, lo que es un incremento, como bien usted y agradecemos, menciona reiteradamente respecto de los aportes que
además de que se requieren para Chile, son, digamos, un capital financiero con el cual el país hace todas sus inversiones, ¿no es cierto? Y todos sus procesos de manufacturación y de producción de todos los servicios y beneficios que todas y todos y todos estamos, digamos, de alguna manera incorporando en nuestras vidas. Yo solamente quería consultarle particularmente respecto de cuando usted menciona el punto de la validación y certificación de las competencias para la inserción laboral, en específico, ¿cómo cree usted que aquel proceso también en la especificidad de las especialidades de producción, ¿no es cierto?, de profesionales o técnicas, puedan también ser un aporte para el país, pensando que, como también lo ha mencionado en su documentación compartida con nosotros como entrevistadores, digamos, hay ciertas especificidades técnicas y profesionales que se requieren en Chile y que particularmente puedan estar en las personas que están llegando de otros países a residir, a vivir en el país. Bueno, bueno, los migrantes siempre tienen en mente regresar a su país, volver a su país. Eh, Estamos hablando de los migrantes internacionales. El arraigo a su país es muy profundo. Ahora, el tema eh, de las calificaciones, cualificaciones, como quiera llamarse, es un tema que tiene que garantizarlo un gobierno, el gobierno del país de origen del migrante, a través de la certificación, ¿no es cierto?, de títulos, de estudios y de experiencia laboral obtenida en su país de origen. Aquí yo diría, eh, tenemos que ver la cosa con una mirada más internacional. O sea, aquí el tema de las migraciones, si yo como país no me contacto con los países de origen de los migrantes para establecer canales de información que permitan validar los datos de los migrantes en todo sentido, sin esos antecedentes, nosotros estamos en cierta forma, yo diría, reduciendo la capacidad del inmigrante en aportar en el país y en integrarse al país. Por ejemplo, yo hablaba, ¿no es cierto?, en el documento que les envié, de que habían no menos de, por decirlo por parte baja, unos 400.000 inmigrantes que tienen estudios, que podrían certificar sus estudios y que por trámites burocráticos, o sea, por una muy mala conexión e interacción entre gobiernos, hace difícil, si no imposible, que personas puedan garantizar, puedan, como diríamos, eh, 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 dar cuenta de sus capacidades, de su formación técnico-profesional. Ahí hay un trabajo pendiente, eh, que en el caso chileno nosotros debiéramos particularmente establecer, potenciar las redes de comunicación con los gobiernos para agilizar ese trámite. Yo les diría que hay a veces, y no pocas, veces en que funcionarios intermedios eh, no mueven los papeles. Ahí quedan los papeles.
se les da fecha, venga la próxima semana, venga acá, y pasan los meses, y pasan los años. Y aquí no hay solución al problema de garantizar, de acreditar, de certificar los títulos y la experiencia laboral que traen. Por lo demás, imagínense ustedes lo que significa la inversión de haber logrado formar a un ingeniero en el país de origen. Nosotros no corremos con ese costo. Él viene listo para entrar a trabajar con todos los conocimientos, incluso experiencia que ha logrado en su propio país. Sin embargo, nosotros no le reconocemos al tipo, le pagamos menos si es que lo contratamos y, bueno, ahí tenemos situaciones que son críticas. Yo les diría, por ejemplo, que eh, el 54% de los trabajadores foráneos extranjeros en España, por ejemplo, están sobrecalificados respecto al 33% nacionales. O sea, es increíble la cifra. O sea, ¿qué es lo que se pierde de esa capacidad que llega como migrante de su... Eh, ellos hablan del desperdicio cerebral del cerebro, el brain waste. Dice que se pierde o se desperdicia un 28% por sobrecalificación no utilizada. Se pierde también un 5,9% por desempleo, o sea, por no contratarlo. Y fíjense ustedes también que por lo menos un 1,4% de menos ingresos por pagos inferiores a los nacionales. Entonces, ¿qué es lo que quiero recalcar en esto? Aquí tenemos que no solo hacer sentir como en su casa a un migrante y no sospechar de él como delincuente, como narcotraficante. Tenemos que seleccionar la entrada, sin duda, pero caramba que tenemos que ser eficaces y eficientes también en poder calibrar tempranamente lo que un migrante puede aportar al país. Y en eso, en la medida que eso sea rápido, eficaz y eficiente, nosotros vamos a incorporar a la fuerza de trabajo del país gente que viene ya educada por años, con un costo tremendo en su formación, y que las vamos a contratar para el país, en el país, sin que hayamos incurrido en esos costos. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que eh, tener muy en cuenta. Sin Eh, duda, lo que menciona es una información, ¿no es cierto?, que poco se conoce y que por ese poco conocimiento es que no se, digamos, da la valoración que corresponde a ese incremento, ¿correcto?, de la plusvalía profesional, en este caso sería para que en el Chile actual estas profesionales que se requieren en las especialidades que todavía no se logran o no hemos podido como país incrementar, fortalecer y desarrollar, se puedan incorporar también en la necesidad que existe real en las áreas digamos, que tiene el país como carencia y como digamos, vacío, por decirlo. Entonces, bueno, respecto de la entrevista, lo que podemos decir
es que, por supuesto, más allá y incorporando, complementando las economías como un aliade, un aliado para poder que las migraciones sean también parte, principalmente, como lo hemos mencionado, aquellas personas que tienen la intencionalidad de colaborar en la aportación social, digamos, económica y funcional del país, el poder, digamos, ampliar el escenario y cada entrevista también va a ir como incrementando ese proceso general integral integrado. Entonces, al respecto, yo quiero pedir a Aldo que pueda dar unas palabras de cierre de acuerdo a su historia, trayectoria, experiencia, como mencionó, en lo social, en lo profesional y también como un vecino de su territorio. Y también después a Rubens también le vamos a pedir unas palabras para el cierre. Aldo, por Sí, favor. bueno, solo decir y para cerrar que gracias, compañero Rubén, por la intervención. Siempre va a ser mucho más positivo la fuerza laboral migrante que sus cosas negativas. Eso ya quedó clarito con datos. Ahora bien, solamente para cerrar, decir que tenemos como desafío como sociedad poder saber integrar, saber darle los espacios correspondientes. Y voy a dar un ejemplo concreto. La comunidad haitiana, yo creo que la comunidad haitiana ha sido una de las comunidades que, a pesar de sus diferencias culturales, tanto como el idioma, en pocos años logró adaptarse acá a nuestro país y ya han formado incluso sus propios comercios, sus propias marcas, eh, han enriquecido también todo el tema laboral y cultural. Entonces yo creo que ahí el desafío como país es saber que se puede, tener claro que se puede. Con este ejemplo claro, ya lo hicieron los hermanos peruanos. Y para lo último, para cerrar, decir que el derecho a migrar puede ser derecho, puede estar tratado, puede estar escrito, pero siempre lo más importante que es un acto de humanidad y no nos podemos olvidar de eso, porque cualquiera de nosotros por alguna situación de la vida que está da muchas vueltas puede convertirse en un migrante. Con eso cierro, un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Así es. Entonces, Rubens, sus palabras para Ya. ir cerrando y luego vamos a despedirnos para desear las buenas fiestas correspondientes. Bueno, Aldo dijo algo muy importante, o sea, el aporte de los migrantes va más allá, ¿no es cierto?, de su fuerza de trabajo, va en el aporte cultural, en el aporte humano. Si no fuera por los migrantes en Chile, no estaríamos disfrutando de la excelente comida mexicana, peruana. eh, yo creo venezolana. Por primera vez comí unos quesos exquisitos venezolanos. El emprendimiento, la iniciativa por emprender, por producir en Chile lo que en su país se produce. Cambios y diversidad en muchísimos bienes y productos que ellos eh, eh, producen con arte, muchos de ellos de milenarios, uh, de productos que entran a formar parte de la mesa nuestra. Entonces, hay muchos aspectos sociales, humanos, eh, que nosotros gozamos, disfrutamos de lo que nos aportan los migrantes. Nosotros tenemos que dar una pelea grande. No aceptar en el tema de los migrantes que la cosa se focalice, se centre en qué política represiva
plantea el político A, B o C que sea más eficaz? Por supuesto que todo gobierno, todo país debe cuidar sus fronteras, debe detener a los delincuentes, narcotraficantes, qué sé yo, el tráfico de personas, en fin. Eso es parte de las labores policiales, eh, en donde también hay nacionales involucrados, por cierto. Entonces, yo me niego a discutir el tema de las migraciones cuando el punto central de la discusión, el 80% del tiempo se gasta en quién dispara más, quién es capaz de inventar el dispositivo más peligroso, atemorizante, para que no entren por las fronteras estos migrantes. Entonces, al país van a entrar gente indocumentada, gente que no es delincuente, pero que está indocumentada. Y ahí vamos a tener que tener un tratamiento especial para ellos. Yo me imagino una mujer que viene con 2 niños, sola, que no tiene documento, porque era una campesina, digamos, de algún país de origen. No tuvo tiempo, no tuvo recursos para pagar eh, 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 la documentación que se requiere, no tuvo tiempo para eso. Bueno, ese migrante, por lo tanto, es un delincuente, por favor. O sea, yo creo que si nosotros no hilamos fino en esto, vamos a caer en la política de la derecha más extrema de este país, en las ideas fascistas que hoy día están dominando los gobiernos en el mundo. Y que para ellos el tema de las migraciones es un tema de, de cuidado nacional, de sus valores, de la bandera, de su patria, etc. Yo creo que tenemos que ser firmes en esto y definitivamente hablar con información, con datos duros, con datos reales, y exigirle a nuestras autoridades el máximo, la máxima prolijidad en el manejo de estos temas. Estamos tratando con personas. No es el caso de enviar un container con, con productos. No, estamos recibiendo personas. Y ese es el tema central. Si nosotros no actuamos con humanidad, respetando los derechos elementales de los seres humanos, y sabiendo y muy conscientes que esa gente va a ser un gran aporte en la medida que no los discriminemos, que no hablemos de ellos con desprecio, ni los marginemos de las actividades sociales. Yo creo que por ahí hay un trabajo pendiente y muy grande por hacer. Sin duda, y fundamentalmente agradecer, acoplando, digamos, todas las entrevistas que hemos hecho, cada una con su importancia. Recalcar lo mencionado por Aldo, por Rubens, que hoy nos han podido incorporar elementos que cada vez van aumentando este pequeño grano de arena que hacemos en cada entrevista, que nos permita a lo mejor, y por qué no decirlo, construir una pequeña playita que sea colaborativa en relación a las necesidades y requerimientos para que podamos vivir y convivir de una manera más favorable, ¿no es cierto? Incorporando una visión normativa, humanitaria y regularizando, digamos, esta convivencia para poder llegar a un mejor puerto de nado, ¿no es cierto?, que sea más, digamos, beneficioso tanto para quienes ingresan desde el punto de vista de sus vulnerabilidades,
como para quienes residen y nacidos en Chile, también respecto de las vulnerabilidades y las carencias que como país necesitamos seguir cubriendo, en este caso desde los aspectos de las economías, ¿no? El incremento de la circulación del capital y hacer un buen uso de aquello con reglas, con estructura y con la formación que necesitamos. Así que una vez más cerramos esta entrevista agradeciendo profundamente a Rubens, agradeciendo a Aldo, para que podamos encontrarnos nuevamente en una próxima entrevista que esperamos hacer en 15 días más, donde vamos a invitar a una persona dirigente, como mencionamos al inicio del programa de hoy. Así que nada más que darles un abrazo. Rubens, querido, muchas gracias, Aldo, también. Que tengan una muy bonita fiesta, un buen descanso merecido y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, un abrazo grande, Que que la estén pasen muy muy bien. bien.